¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Diálogo Abierto, transmitido a través de nuestras páginas en internet, nuestra página oficial de la Presidencia de la República y también el sitio www.elciudadano.gov.es. También estaremos llegando junto a ustedes este domingo a través de Ecuador TV en el Ciudadano TV. Hoy se realizó el quinto Consejo Consultivo en el Consejo Nacional Electoral con las agrupaciones inscritas. Domingo Paredes, titular del organismo, dijo que el objetivo era llegar a un acuerdo político más que jurídico. En la reunión prevista para hoy, precisamente el CNE tenía por objetivo pedir a las organizaciones políticas que califiquen a sus peritos y especialistas en informática, de modo que realicen una auditoría informática y también operativa del sistema que se implementará, pese a que el organismo electoral aún no define el software que utilizará. ¿Cómo evalúa usted la reunión mantenida en este día? Damos la bienvenida a Galo Mora, precisamente secretario nacional de Alianza País. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, si es que ese era el interés o esa era la motivación fundamental, no creo que se cumplan esos planos, en esos términos. Y es que hemos sentido, quienes fuimos en la delegación de Alianza País, que más bien había una voluntad contraria en muchísimas organizaciones en el sentido de presionar al Consejo Nacional Electoral para que haya un reconocimiento independientemente de la cualidad y la condición en que las firmas fueron presentadas. Se advertía, por ejemplo, que algunas organizaciones políticas ya tenían un reconocimiento previo y incluso se abordaba las dificultades para recolectar firmas nuevamente. Yo creo que aquí el tema fundamental debe ser abordado desde dos puntos de vista. Un punto de vista legal y un punto de vista ético, sin soslayar el tema político. Pero dentro del punto de vista ético es necesario considerar que quienes o adulteraron firmas o compraron bases de datos están cometiendo un delito penal y la Fiscalía tiene que actuar en ese orden. En el plano político, yo diría, más convendría, en lugar de tanta discusión, como les dijimos hoy, en lugar de tanta discusión, que esas organizaciones a las que les faltan firmas salgan a recolectar firmas, a pedir que la ciudadanía los apoye, porque finalmente parecería un contrasentido. Hay movimientos que presentan 300.000 firmas y tienen 20.000 votos. Entonces, ¿cómo es que se da esa falta de consecuencia entre un acto y el otro? Evidentemente, no se plantea un nivel de lealtad elemental. Si yo firmo por tal agrupación, debería votar por la misma. Y ya sucedió en las elecciones anteriores, que tenían menos votos que firmas. ¿Es responsabilidad del electorado, del pueblo ecuatoriano que no tiene todavía la conciencia política o de esas agrupaciones que no han forjado las bases para sus movimientos o grupos políticos? A ver, al pueblo ecuatoriano jamás se lo podría acusar de haber sido usurpado en su decisión, haber sido usurpado incluso en la falsificación de su firma y adulteración de su identidad. La sabiduría del pueblo precisamente es la que hace estallar todo esto. Cuando vienen las quejas, nosotros como Alianza País fuimos los primeros en plantearlo a nivel nacional, que algo ocurría, algo gravísimo ocurría. Obviamente, más tarde se desarrollan los acontecimientos y una asambleísta incluso dice que ella fue receptora de ofertas de esta naturaleza. A pesar de que luego lo negó. No negó que fue receptora de las ofertas, sino que las direcciones se habían perdido porque se le perdió el celular, es decir, algo tan elemental. Y creo que el punto de vista, repito, ético-político, y el punto de vista legal, la Constitución determina expresamente, y el Código de la Democracia, que para inscribir un movimiento es necesario tener el 1.5% del respaldo de quienes están empadronados. Pero se advertía también de que ya había otros que tenían previa autorización. Es nuestro caso, Alianza País. Alianza País no va a recoger firmas, tiene 204.000 de reserva, porque se incrementaron en estos últimos 2 meses, pero tenemos una inmensa cantidad, 5 veces el requisito determinado por el Consejo Nacional Electoral y el Código de la Democracia, y por lo tanto hemos cumplido, y el único movimiento que ha cumplido a carta cabal. Pero qué bueno que hablamos de esto porque es necesario aclarar algunos temas. Tras la versión del Consejo Nacional Electoral en su informe a la Asamblea, hubo un sesgo de interpretación que evidentemente no era tan inocente como parece, porque los titulares decían
País tiene menos del 50% o tiene el 49.5%. Eso es falso. Falso, es una mentira absoluta. Alianza País, dentro del 1.047.000 firmas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, tiene el 72% de firmas válidas y un 10% de suspensas. Si hacemos una proyección elemental, quiere decir que hay más de 800.000 firmas válidas que tiene Alianza País, y eso no se dijo. Y eso es importantísimo que la ciudadanía lo entienda, lo comprenda y lo asuma, porque además allí está una gran cantidad de la gente que con inmensa devoción cívica nos entregó la responsabilidad y la confianza, confió en Alianza País. Eso no se puede traicionar. Y creo que ahí está el proceso de desinformación que lleva a caotizar todo el programa electoral. Precisamente recordemos lo que decía Diario El Comercio en uno de sus titulares. Firmas falsas también sacuden a Alianza País. Inmediatamente después se leía, aunque Correa ha intentado rescatar a su organización del escándalo, las cifras del Consejo Nacional Electoral resultan devastadoras para ese objetivo. Según la revisión del 10% de firmas de los 11 partidos nacionales, Alianza País tiene un 17.6% de adhesiones inválidas. Es decir, que está en el promedio de inconsistencias de otros partidos. Eso es falso. A ver, eso es verdadero, esa información es correcta. El 17.6, pero no el 51, pues. Y en el 17.6 nosotros estamos abriendo una investigación interior, a lo interno, a ver qué sucedió, porque nuestros brigadistas nos confirman hasta hoy, militantes, que ellos hicieron un gran trabajo de responsabilidad, pero que obviamente se puede contar con un margen de error racional por metodología, por falta de comprensión de ciudadanos, de que firman en otro lado, se invalida la nómina, bueno, lo que sea. Pero evidentemente ya más allá de ese porcentaje, como tienen muchos movimientos y partidos que llegan al 40, 50, 60, pero además con la verificación de que fueron parte de esta oferta y demanda. Incluso tenemos ya la noticia de quienes han sido apresados por decisión, por determinación de la Fiscalía y que están involucrados precisamente ex empleados del Consejo Nacional Electoral en este círculo perverso. Y digo perverso en todas sus palabras, toda la extensión, porque reflejan el cometimiento de un delito que se agrava, puesto que tiene como intención no solo el fraguar fraudulentamente una venta, una compraventa de insumos imposibles de llevar a la práctica, sino de dañar el proceso electoral. Señor Mora, varios medios de comunicación mercantilistas destacaron que Sociedad Patriótica, por ejemplo, contaba con más del 70% de firmas válidas. ¿Cómo interpretar el 10% que significaba la muestra que tomó en cuenta el Consejo Nacional Electoral? Porque mientras la muestra de País bordeaba más del 1.000.000 de firmas, la muestra de Sociedad Patriótica era de apenas 162.308. Bueno, evidentemente ahí hay un cálculo sobre los márgenes, ¿no? Es decir, si se chequea el 10% de Alianza País, fueron 108.000 firmas, es decir, 70% de lo que se requiere en total. Pero creo que sobre esto hay que insistir hasta el fondo. Nosotros lo que insistimos es en la verificación una por una de la totalidad de las firmas. No queremos una sola firma que no nos corresponda. Tampoco queremos, obviamente, que se nos quiten firmas válidas, pero creo que este proceso merece de una limpieza total, ética, transparente, de honestidad y que refleje además la condición en la que los movimientos asisten a esta nueva cita. A propósito, se decía de parte de algunos movimientos que ya tenían reconocimiento previo que legalmente no correspondería que se los sancione, borrándolos de los registros por haber comprado bases de datos o simplemente no cumplir el requisito. Y yo recordaba ahora que estamos terminando el tema de las Olimpiadas, el caso de la carrera de 100 metros planos y el canadiense Ben Johnson, que rompió el récord mundial, venció a Carl Lewis de los Estados Unidos, y poco tiempo después, no solo que lo sancionaron, sino que le quitaron la medalla de oro y se la otorgaron a Carl Lewis, porque era evidente que había una violación, una transgresión a la normativa con la que se concursaba en ese caso en los Juegos Olímpicos. En este caso no es de admirarse que quien fraudulentamente obtuvo un reconocimiento más tarde tenga que ser sancionado y borrado de los registros. No es nada extraño.
¿Confía usted que con la detención de estos tres sujetos presuntamente involucrados en la falsificación de firmas y venta también de estas firmas falsas a los movimientos y partidos políticos, se pueda dar con esos movimientos que compraron esa base de datos? A ver, el doctor Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, nos ha dicho hoy a todos los delegados que eso es la punta del iceberg. ¿Qué va a esconder? ¿Qué va a demostrar? Que evidentemente ahí hay una colusión de intereses que deben ser develados y que la investigación de la Fiscalía le debe entregar al país con absoluta claridad y transparencia qué es exactamente lo que sucedió, si es que hay también, además, siendo ex empleados del Consejo Electoral, delito informático, hackeo, qué tipo de delitos nomás hay hacia lo interno de esa información, que además ha sido o ha devenido agresión a la ciudadanía, agresión en términos de ser usurpar la voluntad que también la Constitución expresa al decir la libre expresión de voluntad de pertenecer o no a un movimiento ha sido violentada. ¿Se está fraguando un intento de fraude electoral? ¿Cómo mira usted lo que a diario se publica en ciertos medios de comunicación? Los actores políticos, determinados personajes que salen en determinados medios de televisión, por ejemplo, tratando de consolidar una matriz de opinión que parece direccionada a aquello. A ver, había una tendencia en la que, a través de la cual el ladrón que corría gritaba ladrón, ¿no es cierto? Y entonces todo el mundo pensaba que él lo perseguía. Algo así está sucediendo aquí. Es decir, el que comete el fraude, el que hace el hecho fraudulento, ataca a quien lo denuncia. Es algo increíble. Entonces lo que se piensa es caotizar, sin duda alguna. Yo les decía hoy a todos aquellos representantes de los movimientos y partidos, si el compañero presidente Rafael Correa, como yo lo llamo, si Correa, como lo llama despectivamente por su apellido del comercio, o los protagonistas políticos, si tanto como dicen que es invencible, que es muy fácil de vencer, que no es invencible, que está perdiendo toda opción popular, todo apoyo popular, entonces, ¿por qué no decidimos todos recoger las firmas, presentarnos a las elecciones y que sea la ciudadanía, el pueblo del Ecuador el que decida? Si ellos la tienen ganada, bueno, nosotros seremos inmensamente respetuosos con esa decisión. Pero ¿es acaso que no podrán vencer al compañero presidente Rafael Correa lo que los determina a caotizar todo este proceso electoral? Ahí viene la pregunta fundamental, porque no se trata solo del vicio de las firmas. Ya verá usted, y le aseguro hoy, ya vendrá en 15 días otro suceso para enlodar todo este espíritu democrático y cívico que el pueblo ecuatoriano tiene y su voluntad de acompañar este proceso de revolución ciudadana. Es decir, al no poder vencer en las urnas, vamos a asistir a argucias de toda clase y de bajezas impresionantes. El presidente Correa en su informe a la Nación fue enfático al criticar al Consejo Nacional Electoral por haber otorgado un nuevo plazo, primero para la recolección de firmas, pero además dijo que Alianza País podría incluso enjuiciar al Consejo Nacional Electoral por el daño moral causado. ¿Se ha analizado esa posibilidad? No se le ha analizado, ese fue un mensaje presidencial. Yo creo que, y comparto las palabras del compañero presidente en el sentido de que es un plazo nuevo y quizá luego exijan otro plazo. Y creo que ya es suficiente con esto. Pero aún en el caso de que no estuviésemos de acuerdo, y esa es la decisión del Consejo Electoral, bueno, que sea así la decisión, y que bajo esa nueva normativa, todos entremos bajo ese espíritu, bajo esas reglas, a luchar por obtener la voluntad del pueblo ecuatoriano y encontrarnos, repito, en los sufragios para saber con quién está el pueblo ecuatoriano, si con quienes lo han enlodado toda la vida, con quienes fueron parte y todavía tienen vestigios en aquellas situaciones terribles de 1999, con quienes hicieron un fracaso permanente de ingobernabilidad en la década del 2000, o con este proceso que ha reivindicado el nombre de la patria, que ha reivindicado la naturaleza de la cohesión social, de la autoestima, y que definamos entonces, por un lado el pasado y la envidia y la vanidad, y por otro lado este futuro
que estamos viviendo, que es una maravillosa mezcla de oportunidad, de quijotismo, de sabiduría, de entrega y de compromiso. A propósito, el presidente Rafael Correa incluso dijo que, de ser necesario, pediría licencia para, como ciudadano, vigilar que el 100% de las firmas sea verificada, y también llamó a una vigilia completa a sus bases. ¿Qué están haciendo las bases de Alianza ahí País? estuvimos ya hoy en el Consejo Nacional Electoral y agradezco inmensamente esa voluntad de compañeras y compañeros, le sacan tiempo al trabajo, permisos a veces, jubilados, que asisten a defender este proceso, porque lo saben auténtico, porque lo saben real, no es una utopía la que estamos viviendo, y porque saben que independientemente de los errores que podamos cometer como seres humanos, hay una extraordinaria voluntad de luchar exclusivamente en beneficio de las grandes mayorías de la patria. ¿Confía usted en la transparencia y en la honestidad del Consejo Nacional Electoral? Confío en la honestidad, en la transparencia, de la misma manera en que demando, a nombre de Alianza País siempre, y también como ciudadano, que no se emitan opiniones sesgadas, que no se den informes que incluso den lugar a este tipo de manipulaciones tan maniqueas que incluso llegan a permitir decirse que Alianza País es el que mayor problemas tiene, es decir, es una barbaridad cuando es el único movimiento que ha cumplido con los requisitos. Por lo tanto, sí demandamos a ese Consejo Nacional Electoral certeza, certidumbre, prontitud. La vigilia que usted nos dice ya ha comenzado, culminará con una movilización. Así es, pero como estamos siendo testigos y víctimas de tantos sucesos de una vorágine política que la oposición quiere a toda costa desarrollar, no sabemos cómo se desarrollen estos, precisamente cómo se realicen estos acontecimientos. En el Consejo Nacional Electoral, en el auditorio Matilde Hidalgo de Prócer, era increíble ver cómo se aplaudían entre ellos, organizaciones que no tienen nada que ver doctrinariamente, que defienden supuestos paradigmas contradictorios, antagónicos diría yo, y sin embargo se aplaudían mutuamente, se reían y se felicitaban entre sí, en una colusión que yo creo que es más un contubernio que una alianza como debería ser en estos casos, porque ninguna alianza puede ser antinatural. Yo no puedo aliarme desde Alianza País con quienes o no tienen ética o tienen una franca doctrina absolutamente contraria a la nuestra. Se han unido contra un mismo enemigo. ¿Contra quién? ¿Contra quiénes? Los une el anticorreísmo como gran paraguas, pero ese gran paraguas esconde otros temas, a mi modo de ver. Esconde frustración, amargura y vanidad por un lado. Repito, frustración, amargura y vanidad. A veces me parece sorprendente que haya un coro de amargura, como para cantar la canción del Perico Echeverría, pero en coro. Yo llevo en el alma una amargura. Y me parece que la vanidad, las veleidades, los intereses sombríos, que a veces no se sabe qué busca el uno del otro, cuándo se sorprenderán a sí mismos. Yo creo que es una situación muy grave que busca exclusivamente atentar contra un proceso en el que, sin duda alguna, el compañero presidente Rafael Correa ha demostrado una vez más ser el indudable líder de un proceso revolucionario en el Ecuador. Y que sin duda también han sido orquestados por grandes medios de comunicación, por los... Y que sin duda alguna también han sido orquestados por los grandes medios de comunicación, por esos monopolios mediáticos que parecen tener tentáculos incluso fuera del país. Veíamos ayer una publicación de Semana en donde se acusaba al primer mandatario de coartar la libertad de expresión, entre otras cosas. Pero para citar un ejemplo, este lunes 13 de agosto, Diario El Universo titulaba así una nota informativa: propaganda de precandidatos se aproxima a los 9 millones. Inmediatamente después dice: entre enero y julio de este año, 6 posibles candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional gastaron $8.419.311 en propaganda en los medios de comunicación, según la empresa de monitoreo Infomedia. Ahí se incluye al presidente Rafael Correa, a pesar de que el mandatario no ha anunciado su decisión de acudir a una reelección.
¿Qué pretenden los medios al poner a Guillermo Lasso, Rafael Correa, Álvaro Noboa, Mauricio Rodas, Lucio Gutiérrez y un aspirante también al Parlamento, Galo Lara, en el mismo saco? Bueno, la ciudadanía sabe que Rafael no podría estar jamás en ese mismo saco. Desde el ejercicio de una vida digna, de una vida dedicada a servir a los ecuatorianos, a estudiar para servir, a pensar para servir. No, la gente afortunadamente tiene una gran sabiduría, esa popular, que jamás se va a dejar llevar, pero evidentemente hay una tendencia allí. Y de juzgar que lo mismo es decir yo soy tal persona, promocionando su nombre, su lema, que el responder a la demanda ciudadana y a la Constitución con el ejercicio de una rendición de cuentas permanente. A propósito, recordaba ahora se dice que otro Ecuador es posible, ese lema también es usurpado. Y eso es grave, porque si se usurpa un lema, creo que podrá venir más tarde. Ese lema nació, e incluso yo soy el autor, y es penoso siempre hablar en primera persona, pero del himno que hicimos contra el ALCA en el año 2004, Otro Mundo es Posible, que fue adaptándose en cada país. Otro Perú es posible, otra Guatemala es posible, otro México es posible, otro Ecuador es posible. Así que de la frase nacida del gran poeta francés Paul Eluard, otro mundo es posible, nació aquello. Ahora se va siendo adaptado, se va usurpando, eso se llama en antropología usurpación simbólica, y creemos que meter en el mismo saco, buscando generar una tendencia de que todos son lo mismo, el pueblo ecuatoriano no lo aceptará jamás, y no ha aceptado jamás que se juegue con el nombre de Rafael Correa, tratando de enlodar como se juega con los demás, que además me imagino tendrán que responder por sí mismos. Agrupaciones políticas que sin duda han estado orquestadas por los grandes medios de comunicación por esos monopolios mediáticos mercantilistas. Citemos un ejemplo. Este lunes 13 de agosto, Diario El Universo titulaba así: propaganda de precandidatos se aproxima a los 9 millones. Inmediatamente después dice, entre enero y julio de este año, 6 posibles candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional gastaron $8.419.311 en propaganda en los medios de comunicación, según la empresa de monitoreo Infomedia. Ahí se incluye al presidente Rafael Correa, a pesar de que el mandatario no ha mostrado su decisión de participar o no en la reelección. ¿Qué pretenden los medios de comunicación al poner a Guillermo Lasso, Rafael Correa, Álvaro Noboa, Mauricio Rodas y Lucio Gutiérrez en el mismo saco? La inmensa sabiduría del pueblo ecuatoriano evita que se pueda poner en el mismo saco al compañero presidente que a las personas que usted ha nombrado, porque ya nos ha sucedido en el pasado. Y puedo decirles con absoluta certeza, y esto creo que es un mensaje personal, yo conozco a Rafael Correa Delgado desde hace 26 años, desde la universidad, y nunca un acto antiético, antimoral, amoral o inmoral, siempre con una preocupación de formarse a sí mismo, de sacrificarse, de hoy entregar su tiempo extraordinario, su talento para la patria. Así que nadie puede pensar que esté en el mismo saco con quienes incluso son responsables de tragedias nacionales como las del 99, corresponsables de todo aquello. Hoy estamos terminando las convenciones provinciales de Alianza País, y quizá la gente se pueda preguntar por qué no hay noticias al respecto en esos diarios mercantilistas. Simple y llanamente porque, como no han ocurrido desmanes, como no ha pasado nada grave, simple y llanamente que se lleven convenciones leales y unitarias no son noticia. Pero para nosotros, hasta aquí haber hecho 21 de 24 convenciones, terminamos ya esta semana que viene, es extraordinario porque ha sido una demostración de unidad, de superación de divergencias, que las hay, porque no hay pensamientos homogéneos o pensamientos únicos, que es otra tendencia que se nos ha querido decir, y por lo tanto podemos decir con absoluta razón que esta militancia y que el pueblo ecuatoriano jamás podrá permitir que en un mismo saco esté Rafael con quienes de una u otra manera no merecen el calificativo de patriotas. Y así lo ratifica el pueblo ecuatoriano, el 80% de ellos apoya la gestión del presidente Rafael Correa, así lo demuestran las encuestas.
Muchísimas gracias por acompañarnos la Y tarde creo de hoy. que seguirán acompañando al compañero presidente Rafael Correa, porque, repito, es un ser humano de inmensa pureza, y aquello de el eslogan, el lema que él adoptó de los corazones ardientes, las manos limpias, las mentes lúcidas, es absolutamente real. Yo he trabajado 4 años todos los días con él y también puedo dar testimonio y fe de aquello. Enhorabuena por eso. Muchísimas gracias nuevamente gracias. por acoger esta entrevista. Escuchábamos a Galo Mora, secretario nacional de Alianza País. Recuerde que usted puede seguir esta transmisión a través de nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es y también de la página oficial de la Presidencia de la República. Nos despedimos. Hasta la próxima.